Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de historia del arte del Renacimiento y voy a enfocarme específicamente en aspectos de la pintura, ¿sí? La historia del Renacimiento eh, vendría a ser la consecuencia de lo que nosotros veníamos viendo de la Edad Media. Entonces, retomando obras de la Edad Media, podemos ver que tiene una marcada composición simétrica en la mayoría de sus obras. Voy a hablar específicamente de esta pintura donde centramos al personaje principal, que en este caso es Jesús, y al lado están los demás personajes y fíjense cómo están dispuestos de manera simétrica. Los rostros son prácticamente todos iguales. Hay un conocimiento muy aproximado de la realidad de lo que sería la figura humana. Los colores son bastante limitados. Fíjense específicamente en el fondo, ¿está? Es como si tuviéramos un tapiz detrás y como que no existiera la profundidad. Y si observamos detenidamente los paños, ¿sí? La vestimenta, vamos a ver que hay como un indicio de lo que serían los pliegues, la tridimensión, ¿está? Pasando a la época del Renacimiento, vamos a remitirnos a estos cambios que se suceden, donde por ejemplo la redondez de la tierra, la imprenta y muchos inventos hicieron que en esta era se pudieran conocer nuevas características y formas de representar la realidad, porque de eso se trata también el Renacimiento. El Renacimiento es renacer, de recuperar la cultura grecorromana y también la religiosa. Este señor que ustedes ven acá es Giorgio Vasari, y el señor que dejó por escrito los vestigios de este movimiento artístico entre los siglos XV y XVI. ¿Está? O sea que estamos hablando del año 1400 y el año 1500 aproximadamente. Entre esos siglos los artistas fueron produciendo la mayor cantidad de obras que hoy en día se conocen. Entonces recordemos, Giorgio Vasari fue el que nos introduce y el que nos lega todo por escrito en sus documentos. Principalmente vamos a situar en Italia, ¿sí? Como nacimiento de más precisamente Florencia, el nacimiento, la cuna de lo que sería el Renacimiento, y de ahí se expande hacia los demás países europeos, España, Francia, Alemania, Suiza, pero la mayor cantidad de artistas que hoy en día son considerados genios de la pintura, de la arquitectura, porque ellos no solamente se dedicaban a pintar, sino que además, por ejemplo, Leonardo da Vinci, porque nosotros le atribuimos la cualidad de genio, porque él era inventor, poeta, eran personas que no se conformaban solamente con un lineamiento, sino que eran muy curiosos. Yo creo que esa es la base del término de la genialidad, que nosotros muchas veces recurrimos a qué genio que sos, qué genio. Bueno, ellos para mí son considerados genios porque tenían la capacidad de elaborar cosas a muy temprana edad que hoy en día, digamos, ya están todas resueltas. Me voy a remitir a esta pintura de uno de los artistas que es Botticelli, Sandro Botticelli, quien todavía podemos observar un cierto vestigio, sobre todo desde el centro, ¿sí? Un vestigio de la composición de la Edad Media. Fíjense que si bien no es simétrica, todavía tenemos esa manera de colocar en el centro como eje de la composición a un personaje. En este caso sería la diosa Venus. Después tenemos otras alegorías alrededor. Alegorías quiere decir que están alegando a algo, a algún término abstracto. Por ejemplo, la alegoría del amor, tenemos de la belleza, ¿está? Hay varias personificaciones de esos conceptos. A eso se refiere. Fíjense, es una obra bastante grande, con muchísimos detalles. Y acá sí, ya vemos una introducción de lo que sería el volumen, la tridimensión. Si bien el fondo aún parece bastante plano, podemos apreciar que en el tratamiento de la piel, ¿sí? De los paños, hay
ya un conocimiento más arduo de lo que sería la luz y de la sombra. Esta obra que les muestro acá es una obra de Leonardo da Vinci y representa la Anunciación de la Virgen. Entonces, en cuanto a los temas, si hacemos referencia a la pintura anterior, podemos decir que la pintura anterior era de temática mitológica y esta es de temática religiosa. O sea, tenemos esas dos características principales. También habían retratos, ¿está? Como por ejemplo el de la Gioconda, que es, como la conocemos, la Mona Lisa, es una obra de retrato, pero principalmente podemos encontrar una mayor cantidad de obras mitológicas y religiosas. Mitológicas haciendo referencia a la mitología grecorromana, como les había mencionado, y religiosas por la influencia de la Iglesia católica. La pintura anterior y esta tienen en común que fueron encargos, ¿sí? Los encargos son precisamente por personas denominadas mecenas, que son quienes financiaban, quienes adoptaban, ¿sí? Quienes patrocinaban a los artistas. Entonces la figura de mecenas nos van a sonar muy frecuentemente en el estudio de este movimiento, porque son las personas que le otorgaban la facultad económica para que los artistas puedan producir. ¿Está? Muy importante la figura de los mecenas desde esta época. Esta obra que les muestro acá hace referencia al estudio anatómico de la figura humana. Esta es una pintura, es una obra que se encuentra en la Capilla Sixtina, que es de Miguel Ángel Buonarroti. Y fíjense el estudio de los músculos, el tratamiento de las luces, de las sombras, de los paños. Si bien el mismo Miguel Ángel se consideraba más escultor que pintor, fíjense que él no se consideraba tanto pintor, ¿está? Fíjense el tipo de obras que realizó, no considerándose un artista de la pintura, sino más bien un artista de la escultura. Pero sí podemos ver ese conocimiento del volumen que se adquiere a través de la escultura y que se traslada a la pintura en esos contrastes de luces y de sombras que podemos apreciar, ¿está? O si observamos bien, parecen esculturas más que pinturas. Pero también hay un conocimiento más profundo de la anatomía, porque en esta época comenzaban a investigar cuerpos profanados a veces, donde diseccionaban y veían cómo era el músculo, cómo era el hueso. Todo eso propició un conocimiento más acertado más adelante para la medicina. O sea que la medicina le debe a los artistas la posibilidad de poder registrar mediante dibujos y de pinturas el interior del cuerpo, ¿está? Esta obra que nosotros vemos acá es una obra de Leonardo da Vinci, y con esto quiero cerrar porque les decía que ellos eran muy curiosos, y entre esos experimentos y pruebas de ensayo y error, tal vez una de las menos acertadas de las experiencias de Da Vinci es que esta obra fue pintada sobre un muro con la técnica al óleo, una técnica muy recurrente de esa época, y el óleo, al no ser compatible con la humedad de la pared, hizo que rechace con el tiempo la pintura, y por eso la vemos en este estado bastante desgastada, ¿sí? Esta obra, que se llama La Última Cena, años posteriores fue restaurada, pero hoy en día se conserva en condiciones extremas de cuidado, porque la pintura no soporta, digamos, el contenido de la pintura no es soportado, sino que es rechazado. Así que bueno, solamente era para hacerles una referencia breve de lo que es la historia del arte del Renacimiento. Tenemos acá entonces una pintura, un intento de pintura al fresco, ¿sí? Esta pintura sí es pintura al fresco. Vamos a ir viendo en profundidad de qué se trata esa técnica. Y también tenemos pintura al óleo y pintura al temple sobre tabla, ¿está? Hasta acá
una breve reseña de lo que es la pintura del Renacimiento. Espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video. Gracias.